bienvenidos a Galaxia Tops. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado. En cada like y cada suscripción, sentimos el apoyo que nos impulsa a seguir explorando los misterios más profundos. Y hoy, nos sumergimos en uno de los más grandes enigmas del siglo XX. Pero antes de adentrarnos en los tesoros ocultos, debemos entender la magnitud de la riqueza que los hizo posibles. Para Pablo Escobar, el dinero no solo era poder, era un juego. ¿Te atreverías a buscar el tesoro más codiciado de la historia del crimen, sabiendo que la búsqueda podría costarte la vida? En las profundidades de la selva colombiana, bajo el cemento de antiguas haciendas y en las paredes de mansiones abandonadas, no se esconde un tesoro cualquiera, sino el misterioso y sangriento legado de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el hombre que una vez fue el amo y señor de la droga, el artífice de un imperio que generó miles de millones de dólares. Dejó tras de sí un rastro de violencia, poder y un sinfín de secretos que incluso hoy, 3 décadas después de su muerte, siguen siendo un imán para aventureros y cazatesoros. Para entender esta obsesión, debemos remontarnos a los años 80. Los ingresos del cártel de Medellín eran tan colosales que el dinero superaba la capacidad de Escobar para lavarlo. Se estima que en su apogeo, el cártel ganaba alrededor de 22.000 millones de dólares anuales, una cifra tan astronómica que, según su hermano, Roberto "El Osito" Escobar, tenían que gastar alrededor de $2.500 al mes solo en bandas elásticas para sujetar los billetes. Una parte de esta fortuna, por supuesto, provenía del narcotráfico, pero una porción considerable fue el resultado de una audacia criminal sin precedentes en los robos más impresionantes en la historia de Colombia. El más famoso de todos, un golpe maestro que asombró a la nación, fue el robo al Banco de la República, en Pasto, ocurrido el 16 de octubre de 1987. Un comando de hombres armados irrumpió en la sede, dominó a la seguridad, y en cuestión de minutos se llevó la asombrosa cifra de $2.4 millones de dólares. De la bóveda principal, fue un robo limpio, meticulosamente planeado, que dejó a las autoridades desconcertadas y demostró la inmensa capacidad operativa del cártel de Medellín. Este tipo de golpes, junto con asaltos sistemáticos a camiones blindados y residencias de la élite, alimentaban el río de efectivo, que luego se volvía un problema logístico. ¿Qué hacía un hombre con tanto dinero? Lo enterraba, lo escondía, lo perdía. En 1987, después de un enfrentamiento con el ejército colombiano, en el que se vieron obligados a huir de la hacienda Nápoles, Escobar y sus hombres se vieron forzados a ocultar grandes sumas de dinero en bidones de gasolina de 55 galones. Estos bidones sellados herméticamente fueron enterrados en distintos puntos del país, desde la propia hacienda Nápoles, donde se rumorea que el mismo Carlos Leder escondió un alijo millonario, hasta fincas remotas en el Magdalena Medio, el Bajo Cauca y la región de los Llanos Orientales. Pero el verdadero misterio no radica solo en el dinero en efectivo. También se habla de colecciones de arte invaluables, lingots de oro, de diamantes en bruto y de un sinfín de joyas y objetos de valor que simplemente desaparecieron del mapa. Testigos de la época, como el piloto Carlos Alzate Urquijo, alias El Mojarro, han confesado haber visto a Escobar enterrar barriles llenos de billetes en fincas de la región del Bajo Cauca, específicamente en el municipio de Caucasia. El ex sicario John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, también relató en diversas entrevistas que Escobar ocultó grandes sumas de dinero en las paredes de sus residencias y en túneles secretos. Se dice que en la mansión de Medellín de su primo y mano derecha, Gustavo Gaviria, había un sistema de caletas tan complejo que solo los más cercanos a la cúpula conocían. Incluso más allá de Colombia, los rumores apuntan a una red de escondites en el extranjero, con especial énfasis en Panamá, donde se cree que Manuel Noriega, el entonces dictador, ayudó a Escobar a ocultar millones en bóvedas subterráneas. La muerte de Pablo Escobar, el 2 de diciembre de 1993, no fue el final de la historia del tesoro, sino el principio de la gran cacería. Se calcula que entre un 10% y un 15% de su fortuna nunca ha sido encontrada. Decenas de familias en Medellín, Envigado y otras ciudades han vivido de los hallazgos fortuitos de barriles oxidados, repletos de billetes de 50 y 100 dólares, que aunque deteriorados por la humedad y el tiempo, siguen siendo valiosos para los coleccionistas y las mafias. La obsesión por el tesoro de Escobar ha llevado a un submundo de cazadores de tesoros profesionales, a la aparición de mapas falsos y a un sinfín de historias que rayan en la leyenda. Hoy, la policía colombiana sigue recibiendo denuncias de personas que han encontrado barriles con dinero o incluso pequeñas caletas con joyas
y objetos de valor en lugares insospechados. En el año 2009, se hizo famoso el caso de un trabajador de la construcción que, al demoler una pared en una antigua mansión de Escobar en Medellín, encontró una caleta con $2 millones. 3 años después, en 2012, una familia que compró una de las fincas de Escobar, en Puerto Triunfo, encontró un alijo de $15 millones en billetes de $150 enterrados en una de las paredes de la casa. El hallazgo más grande y mediático ocurrió en 2015, cuando un grupo de campesinos en una zona rural de Antioquia descubrió un barril con $4 millones que habían sido enterrados por el capo en los años 80. La historia se hizo viral, y la presión mediática fue tan grande que las autoridades tuvieron que intervenir. Pero la búsqueda del tesoro de Escobar no es un simple juego. La codicia ha engendrado traiciones, desapariciones e incluso asesinatos. La leyenda cuenta que existen mapas y coordenadas que solo unos pocos sobrevivientes de la época conocen, y que algunos de los tesoros más grandes están protegidos por trampas mortales. O incluso peor, por la lealtad de viejos socios, que prefieren la tumba antes que la traición. Se habla de una bóveda secreta, un rumor persistente que se ha transmitido de boca en boca, una bóveda que no solo contenía dinero o joyas, sino documentos que revelarían los secretos más oscuros de la élite colombiana, información que implicaría a políticos, militares y empresarios en la red criminal del cártel. Es un tesoro que es mucho más que oro o billetes, es poder en su estado más puro, una verdad que la DEA y la CIA han buscado sin descanso durante décadas, y que según fuentes cercanas podría estar en posesión de un hombre que una vez fue el contador de la mafia y que desapareció misteriosamente tras la muerte del capo. Nadie sabe su nombre, solo su apodo, el fantasma. Y ahora, se rumorea que ha dejado un rastro de pistas para que alguien más pueda encontrar el verdadero tesoro de Escobar. El dinero es un imán que esconde la última bóveda de Pablo Escobar, la que nadie se ha atrevido a mencionar en voz alta. La verdad parece estar enterrada en un lugar mucho más profundo y siniestro que cualquier selva o hacienda. Se dice que en el corazón de Medellín, bajo una de sus primeras propiedades, existe un complejo de túneles y un búnker, un laberinto subterráneo que no fue construido para guardar dinero, sino para esconder a su familia, y que en su punto más profundo alberga un tesoro que podría reescribir la historia, un alijo de oro, joyas y documentos que Gustavo Gaviria ordenó sellar con concreto, poco antes de ser abatido. Es posible que la llave para encontrarlo esté en posesión de el fantasma. El juego del gato y el ratón continúa. Y el peligro ya no es solo la ley, sino un juego mortal con fantasmas del pasado. Pero, ¿y si el fantasma no es solo un nombre, sino una advertencia? ¿Y si el tesoro no es solo lo que contiene la bóveda, sino lo que la esconde? ¿Y si la persona que buscas también te está buscando a ti? Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio. No olviden dejar su like si les gustó el video y suscribirse a Galaxia Tops para no perderse la segunda parte de esta fascinante historia.